esta es un tradicional planta de tratamiento de aguas superficiales. Ustedes ven el río allá arriba, allá al final, y está la captación de agua cruda que vamos a mostrar, pues, como ya dije posteriormente, ¿verdad? Entonces, eso se transporta a través de tubería a la planta de tratamiento, y la planta de tratamiento lo primero que llega es una caja de llegada y tiene lo que normalmente llaman de medidor o canal Parsa, que es un sistema de medición de agua en canales que mide el caudal de llegada, ¿verdad? Es un sistema que mide caudal de llegada en canales abiertos, existen otro tipo de medidores, por ejemplo, los caudalímetros, pero son en conductos cerrados. El parcial es en canal abierto. Una vez que llegue al parcial y se mide el caudal, la primera parte, digamos, del tratamiento es la floculación. Y se produce en una caja, en un reservorio que llamamos de floculador. ¿Por qué? Porque se produce el fenómeno químico de floculación, físico de floculación. ¿Qué es la floculación? Ustedes saben que el agua, digamos, el agua superficial tiene en suspensión flóculos o partículas que no, ¿por qué están en suspensión? Porque no tienen el peso necesario para poder bajar, ¿verdad? Entonces están en la superficie, ¿y qué se hace en este fenómeno de floculación? A través de un producto químico, que normalmente es el sulfato de aluminio, hace que ese producto químico se junten esos flóculos por la acción de ese producto químico y posteriormente puedan juntarse y tener la capacidad de poder decantar debido a haberse juntado y tener el peso necesario para que produzca esa decantación, o sea, decante para abajo. ¿Para dónde va a decantar? Qué bárbaro lo que estoy diciendo. Pero va a decantar, se produzca la decantación. Entonces, una vez que se pase del floculador donde se hace esa mezcla del agua cruda con este producto químico que se llama sulfato de aluminio, que hace que a través de su acción se junten estas partículas en suspensión en el agua, tengan el peso requerido para que se produzca la decantación. Una vez que eso tiene un tiempo de retención, lógicamente que tiene un tiempo de retención para que se produzca esa unión entre esos flóculos, pasa a otro reservorio que se llama reservorio abierto, donde se produce el segundo fenómeno, que es la floculación, es la decantación. Entonces esos flóculos tienen ya el peso necesario y se deja un cierto tiempo en ese recinto y se produce la decantación. Ya se va quitando esas partículas que estaban en suspensión que hacían que el agua tendría una turbiedad y un color. Entonces hacen que eso se decante y se produce esa etapa del tratamiento. Una vez esa agua decantada pasa a través a otro recinto abierto, reservorio abierto, donde se produce el último, digamos, el último proceso de la físico del tratamiento del agua. Esa es el filtro, ¿verdad? Se produce la filtración. Todas esas partículas que quedaron todavía, que no pudieron decantar todavía, se pasa a ese recinto abierto que tiene gravas
de diferentes granulometrías que hacen pasar el agua ya decantada, y esos flóculos que quedaron de la decantación quedan dentro de ese manto filtrante, y lógicamente que ya no hay impurezas físicas que están en la superficie o flotando, como diríamos, son captadas por unas canaletas y ya se produce en la última etapa del tratamiento. O sea, se produjo la floculación, la decantación y el filtrado. Prácticamente ya es el último proceso físico de la parte del tratamiento de agua potable. Una vez que el agua se filtre, ya esté filtrada, ¿qué es lo que se hace? Se estabiliza el agua, se corrige su pH, por ejemplo, porque estas aguas son monitoreadas permanentemente con qué pH vino y con qué pH está saliendo de acá del filtro, y se corrige con un producto químico, para, como dijimos, normalmente el agua tiene que estar con pH neutro 7, entonces se corrige para que llegue a esa medida de pH, Entonces pasa por la sala el agua filtrada pasa ya sale por una tubería y se inyecta cal, lechada de cal, nuestra cal que se mezcla con agua, que se hace dentro de esta sala, que está los recipientes donde se hacen esa mezcla, y con un dosador que, de acuerdo al pH que está saliendo del filtro, se dosa para que controlado por laboratorio, para que esa agua salga con pH 7. Además de corregir el pH, en esa sala también están los dosadores de cloro. Se dejó todas las impurezas, pero las bacterias siguen en eso. Pudieron haber pasado bacterias, y el cloro es un elemento antibactericida que se hace la cloración de esa agua antes de entrar al reservorio, o sea, la reserva, que después de ahí se tiene que bombear a los centros de distribución, ¿verdad? Entonces, antes de llegar al reservorio, ya tiene que llegar el agua que se va a distribuir. Ya tiene que llegar con los parámetros físico-químicos y bacteriológicos dentro de las normas y reglamentos exigidos por la entidad por la entidad, en este caso, el ERSAM, ¿verdad? Por la entidad reguladora del servicio de agua potable, que se basa en normas internacionales, ¿verdad? En nuestro caso, como dije, ya es la OMS o la OPS. Entonces, en el reservorio tiene que ser almacenado agua con esas características. Y luego, a través de unas bombas, se succionan esa agua y se envían a los centros de distribución para posteriormente distribuir a las redes, y de las redes de distribución pasan a las conexiones domiciliarias, que son las que abastecen cada hogar. ¿Hay alguna pregunta sobre este proceso? Sí, profe, le quería consultar, cuando estuvo hablando sobre la corrección de pH y de cloro, ¿eso se encontraría en el sector del filtrado rápido junto con las gravas, o estamos hablando del sector del canal de agua? No. El filtrado, ya el agua filtrada debe pasar a través de tuberías al reservorio. Antes de llegar al tuberío, acá dice sala de electricidad y ventiladores, y acá hay sala de química. En esta sala de química están esos productos químicos que corrigen el pH y adicionan el antibactericida, que en nuestro caso es el cloro.
¿Me entiende? Sí, profe, gracias. Bueno, entonces, y a través, como dije, acá en esta sala de química están esos productos y con unos dosadores que son calibrados, el dosaje permanentemente está cambiando. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no todas las veces vienen con la misma turbiedad y con el mismo color las aguas, ¿verdad? Y con el mismo pH, lógicamente. Lógicamente que cuando en épocas no cambian mucho, digamos, pero son monitoreadas por un laboratorio permanentemente y ese dosaje de esos productos químicos, tanto el sulfato de aluminio para que se produzca la floculación, corregir el pH a través de la cal y desinfectar el agua con el cloro se hacen a través de dosadores mecánicos controlados con respecto a por laboratorio, por el agua que se recibe y lógicamente para que cumplan esos parámetros de las normas se adicionan estos productos químicos, ¿ok? Ok, gracias, profe. Muy bien. Vamos a pasar a otra lámina. Un segundito. Parece que se colgó. Cortarle la soga para que se dé. Voy a parar un ratito y volver a compartir. Ahí está. ¿Ven? Ok, ya está. Gloria. ¿Ya se está visualizando? Ya se visualiza, profe. Ok. Muy bien. El objetivo del tratamiento o del sistema de abastecimiento de agua es que ese sistema debe atender la demanda de los consumidores, o sea, debe, no de la planta de tratamiento, sino del sistema debe atender la demanda del consumidor. Ese sistema debe estar capacitado en cantidad para cubrir la demanda del consumidor y, lógicamente, la calidad. La calidad está definida por los parámetros, de nuevo, los parámetros exigidos por normas según la ley. Para que eso se cumpla, aquí falta, yo siempre digo que hay tres, el objetivo de un sistema primordial, de un sistema de tratamiento de agua, de un sistema de abastecimiento de agua, no de abastecimiento, tiene que cumplir las 13. La norma de las 13. Tiene que garantizar la cantidad, la calidad y la continuidad del producto. En este caso el agua, ¿verdad? Podemos tener cantidad, podemos tener calidad, pero si no tenemos continuidad en el abastecimiento, ahí ya fallamos. O sea, aquí falta una C, que es la continuidad en el servicio. Para que eso se cumpla, el agua tiene que estar monitoreada siempre, siempre. Por ejemplo, con un análisis físico-químico del agua cruda. El agua cruda, el agua que vamos a tratar para darle el tratamiento y el agua tratada para ver si cumple las normas que están establecidas.
Eso hay un órgano que, como dice acá, que tiene el ente regulador, es que inspecciona todo esto. Para dar con fiabilidad, tiene que haber un ente regulador, como es el ERSAM, que esté permanentemente monitoreando al prestador de servicio. Y ahí ya debe la otra C, que debe ser continua. Muy bien. Ahí en corte se ve un poco lo que son los diferentes procesos. La captación, conducción y potabilización. Acá está, como ustedes ven, está la captación de agua. Eso se conduce al medidor, entra en el floculador, se agrega sulfato de aluminio acá. Es una caja de llegada donde se hace la mezcla con el sulfato de aluminio y van a los floculadores. Esto se produce el fenómeno de juntar esas partículas o flóculos que están en suspensión, de tal manera a que cuando llegue al decantador tengan el peso necesario para que esto baje y quede el agua ya floculada para arriba. Y esto, ¿cómo se quitan esos flóculos? Esto pueden quitarse en forma manual, requiere ese decantador, requiere una limpieza periódica y puede ser que eso se expulse manualmente o automáticamente con válvulas que cuando tienen una sobrecarga ya el sistema hace y vuelve, tiene que volver esa agua decantada tiene que volver a la fuente de agua. El agua decantada a través de tuberías vuelve al río o al arroyo, ¿verdad? Posteriormente, fíjense, pasa por el filtro que tienen diferentes camadas de manto filtrante y ya después pasa al reservorio, no al reservorio, sino a la desinfección en este caso, ¿verdad? Desinfección del agua y la corrección del pH, y de ahí sí va al reservorio. El reservorio se bombea y eso era un centro de distribución, y el centro de distribución, a través del centro de distribución que alimenta las redes públicas o las redes de agua potable y que tienen la conexión domiciliaria y llega a la casa. ¿Se entendió eso? Sí, profe, se entiende bien. Muy bien. Ahí vemos esa toma de agua cruda superficial. Ahí hay un corte donde se ve, en el corte se ve que hay una caja acá dentro de esta casa, por debajo hay una caja, hay una caja normalmente esto es de hormigón, es una caja de agua cruda que baja a niveles que tienen normalmente 3 entradas. Una para cuando el río o sea el agua que esté en aguas bajas pueda captarse a este último nivel, aguas medias y aguas altas. Entonces, antes que entre a este pozo de succión, donde hay bombas que van a succionar esta agua cruda, aquí se hace lo que se llama en las entradas el desbaste grueso. Parece que hay una radio, algo así, o yo nomás estoy escuchando. Por favor, si pueden poner mute en sus audios. Entonces, si pones la lámina anterior. Profe Gloria, vos podés mutearle a todos. Yo ahora mismo no puedo porque yo estoy
en presentación. Ah, bueno. Dale, profe. Si ustedes ven ahí en ese corte, en la primera, en la parte inicial del tubo, que ya expliqué que tienen 3 niveles normalmente para cuando el río esté bajo, cuando el río esté alto, bajo y medio. Tiene 3 entradas. Entonces, acá en la punta... Permiso, profe, te interrumpo un rato. Sí. Marcelo, por favor, si puedes apagar tu micrófono, porfis. Yo Gracias. quisiera decirles, así como hay normas para la clase, para la presencia, para las clases presenciales, tenemos que establecer algunas también para las clases virtuales. Y una de ellas sería apagar el micrófono, prender solamente cuando van a participar. Hola. Bueno, entonces ahí en la punta se produce lo que se llama el desbaste grueso. Ustedes saben que las aguas de los ríos, los arroyos normalmente traen basura, traen camalotes. Aquí en esta lámina, en esa foto se ve, por ejemplo, camalotes. Entonces tiene una reja que protege esa entrada, para que no entre en nuestro pozo de succión, ¿verdad? En ese tubo de succión, en los diferentes estadios de niveles del río, ¿verdad? Y una vez, en la lámina otra vez anterior, Gloria, entonces acá en la punta se produce lo que se llama el desbaste del lado que da al río se da el desbaste grueso. Y ya acá en el pozo de succión, lógicamente, como ese desbaste es grueso, hay partículas más finas que pasan. Entonces, aquí en el término donde termina ese tubo, se hace lo que se llama el desbaste fino, que se hace mecánicamente, que ahí va a mostrar también en la próxima lámina. Esta es la lámina de superior, es el desbaste grueso, y este se produce mecánicamente y dentro del pozo de succión, y se va levantando con una cinta que tiene una rejilla, y se produce la limpieza de esa rejilla acá en la superficie, ¿verdad? Bueno, este es el pozo de succión. La verdad que no está muy ordenada, ¿verdad? Pero ese es el pozo de succión de una de las tomas de agua cruda de la SAP. ¿Dónde están estas bombas? Estas bombas de mucha potencia. Normalmente, creo que estas bombas que están acá son de 800 HP que succionan y impulsan, succionan de ese pozo de succión y posteriormente va a impulsar, vamos a ver en la siguiente lámina, a la planta de tratamiento. Ahí está la tubería de impulsión. La tubería de impulsión de agua cruda que lleva a la planta de tratamiento. Llega en esta caja de llegada, que es la siguiente, después de la foto de los tubos, llega a esa casa de llegada, caja de llegada donde se adiciona el producto químico sulfato, pasa al medidor Parshall, acá se produce la mezcla rápida, ahí está la caja Parshall, o sea, el medidor Parshall entra a donde se produce la mezcla rápida del sulfato con el agua cruda, y posterior lámina. ¿Para qué se hace este sistema de cascada? Para que se produzca la mezcla, ¿verdad? Ahí está la acción del sulfato de aluminio, cómo se inyecta el sulfato de aluminio al agua que va entrando, la acción del sulfato de aluminio. Ahí están los dosificadores, como les dije, eso están monitoreados. Estos dosificadores son de acuerdo a
el tipo de agua cruda que va viniendo, se dosa el sulfato de aluminio y ahí se ve la acción ya del producto químico cuando que se junten esos flóculos. Ahí está cayendo, va ya a la decantación. Esto es un típico decantador y donde se produce la decantación, y eso que está abajo, esa agua floculada, digamos, que es lodo, se le dice el manto de lodo que va cayendo allá abajo, eso se extrae y se vuelve a llevar. Acá viene ya el agua floculada, acá Gloria, y el otro lleva de nuevo, no, ahí en esa misma lámina, una donde están las gotitas, juntan estos decantadores, juntan aquí y llevan ya al filtro. Y el otro es el retorno del lodo a la fuente de provisión, que es la otra tubería, vuelve a llevar ese manto de lodo accionado, que va de nuevo al río, en este caso el río Paraguay, cuando es la planta de tratamiento de acá de Asunción. Ok. Bueno, a través de estos canales se juntan en el agua ya floculada y va, esta es una foto de la planta de tratamiento de Viñascue, que es parte del sistema de abastecimiento de Asunción. Son diferentes tecnologías, una es la Microfoc y otra la de Gremont, pero el fundamento es la misma cosa. Y luego pasan ya a través, fíjense, ahí están estas canaletas, estas canaletas que captan el agua floculada y llevan decantada y llevan a través de estos canales que van aquí en el centro, se lleva a los filtros que están allá posteriormente. Donde termina el proceso, digamos, del tratamiento para luego pasar a monitorear la calidad y corregir el pH y la desinfección del agua antes de entrar al reservorio. La misma cosa, de diferentes tecnologías de filtro, la Microfoc y la de Gremont, con la que cuenta la planta de tratamiento de Viñascue. Muy bien. Y acá es donde se produce el dosaje de la cal para corregir el pH y también el cloro. Acá se ve la adición de cloro y se produce el efecto bactericida, extingue las bacterias. ¿Y por qué se usa cloro? Mucha gente dice que el cloro es tóxico. Sí, el cloro puede llegar a ser tóxico, pero no produce ninguna acción anormal en el humano, y siendo que se produzca cuando se dosifique dentro de los parámetros que la ley dice o las normas dicen, ¿verdad? Entonces se produce y se usa mucho porque tiene una acción prolongada, o sea, durante mucho tiempo tiene un poder residual que permanece dentro del agua, y en la conducción y en la distribución permanece ese cloro residual y va posibles entradas de bacterias por tuberías rotas, pérdidas que se reparan y demás cosas y puedan entrar bacterias. El cloro, como tiene acción residual, permanece dentro de esa conducción y produce todavía la extinción de bacterias. Por eso es que se usa el cloro en el 99% como acción antibactericida en las plantas de tratamiento. Ahí están como es un dosador de cloro, la disposición de los tanques de cloro, los cilindros de cloro,
y a través de dosadores que son tuberías que normalmente son de plástico porque por la acción corrosiva que tiene el cloro, se adicionan en ya el agua filtrada para poder ir al reservorio. Ahí están se ven esas fotografías donde se adicionan la cal y también el cloro. Ahí están los dosadores de cal. Están los dosadores. En la anterior lámina, Gloria. Estos son donde se mezclan la cal con el agua para producir la lechada de cal y succionan a través de estos dosadores e inyectan para corregir el pH. Una vez que se haga la desinfección y la estabilización, o sea, la corrección del pH para que salga con pH neutro, ya se lleva al reservorio. Este es el reservorio que está en la planta de tratamiento de la ESAP en Viñascue, que es la mayor planta de tratamiento que tenemos acá en el Paraguay. Una vez que se almacenó el agua, pero eso se tiene que distribuir. Entonces, a través de estas bombas que están en una sala de bombeo, fíjense que está a nivel más bajo que lo que es, porque el reservorio es semienterrado, entonces para que estas bombas trabajen siempre con agua, se pone a un nivel más bajo, succionan y a través de tubería van a salir esto y una aductora van a llevar a los centros de distribución que están ubicados en zonas estratégicas dentro de la ciudad para abastecer a la red de distribución de esa zona. Estas son las diferentes centros, los diferentes centros de distribución en toda el área metropolitana, porque no solamente de Asunción, sino también de Lambaré, Fernando de la Mora y San Lorenzo. Entonces, los centros de distribución normalmente están ubicados en los lugares más altos, de tal manera que de ahí, por gravedad, a través de un tanque elevado, eso vaya a la red de distribución con una presión controlada y llegue a las conexiones domiciliarias que abastecen a las casas. Varios de esos que seguramente que cuando recorren la ciudad de Asunción conocen, estos son los centros de distribución más conocidos. Ok. La redistribución es la que pasa frente a la casa, que pasa nomás, Gloria, eso. Que son las tuberías que tienen una conexión domiciliaria. Estas son las redes públicas. Esta tiene una conexión domiciliaria que llega a la casa. Muy bien. Y esa es la que llega al usuario ya dentro de una casa. A través de la conexión del usuario, de la distribución, la conexión al usuario y que llega a la casa. Muy bien. Algunas plantas del interior, nada más para un modo informativo. Y bueno, ¿hay alguna pregunta? ¿Quieren saber algo sobre el tratamiento de agua? Más de lo que pudimos o nos olvidamos, podíamos habernos olvidado, pero si tienen alguna curiosidad o alguna pregunta que hacer, por favor lo hacen, que vamos a tratar de responder. Profe, yo tengo una pregunta. Sí. En el tratamiento, en el paso 4, que era el floculador, vos habías mencionado unas sustancias que se le agregaban. ¿Cuáles eran? Sulfato de aluminio en el floculador. Sulfato de aluminio, que es el producto químico que hace que esos flóculos en suspensión tengan peso, se junten, tengan peso y se pueda producir la decantación. Ok, gracias, profe. Muy bien.
¿Otra pregunta? Profe, ¿puedes aclarar una parte en ese gráfico donde hablaste del desbaste grueso y el desbaste fino? Sí, cómo no. Ahí, esa lámina anterior, la lámina anterior, Gloria, por favor. Estas son las entradas, esto como dije, ven que está ahí el nivel del río del agua, ¿verdad? Este es el nivel del agua. Tiene, y esta es un corte donde está esa sala de bombeo, y esta es el pozo de succión, que lógicamente está muy por debajo del nivel del agua, que tiene 3 entradas, que es para el agua de aguas bajas, aguas medias y aguas altas. Entonces, aquí en la punta, acá en la punta, ahí, muy bien, es donde se produce el desbaste grueso, donde existen unas rejas con una cierta separación que no dejan entrar en esos tubos, en esa entrada, no dejan entrar los camalotes, digamos, las maderas que son arrastradas y todo ese tipo de cosas. Por eso se llama desbaste grueso. Son las, digamos, las partículas grandes que no entren y entupen esto y no pueda abastecerse, no pueda llenarse este pozo de succión. Porque si eso sucede, no va a entrar el agua acá, no va a entrar el agua en el pozo de succión, y cuando la bomba se acciona no va a tener agua para bombear. Entonces tenemos que cuidar de la limpieza aquí en la entrada, donde se hace el desbaste grueso, y lo que pasó el desbaste grueso a través de esta tubería, por favor, Gloria, si con tu puntero le haces, aquí, ahí se pone el desbaste fino, que es una reja mucho más fino que no deja pasar prácticamente ninguna partícula que pueda obstruir esta bomba que está aquí. Profe. Sí, profe, muchas gracias. Muy bien. ¿Otra pregunta? Profe, o sea, voy a volver a repetir esto en lo que estabas. Entonces, el desbaste grueso sería esa cañería, esa primera cañería que está ahí, ¿verdad? Que vemos en el gráfico. No, es la cañería. El desbaste grueso se produce enfrente de la cañería. Ahí, sí, eso, sí. Ahí se ve. Sí. Esa es una fotografía de arriba para abajo. Sí, se entiende. Esa es una entrada y ahí no deja entrar esa reja que está ahí, no deja entrar esos camalotes. Pero entran, por ejemplo, entre esas rejas pasan pescaditos más chicos, ¿verdad? Y ahí atrás, donde termina esa tubería, tu lámina anterior, donde termina esa tubería, donde termina acá, ahí exactamente, antes de entrar el agua con esa impureza, ese pescadito que pasó este filtro, digamos, de acá, esa reja, se tiene otra reja con espaciamientos mucho menores, por eso se llama desbaste fino. Sí. ¿Ok? Ok, gracias, profe. ¿Otra pregunta? Alguien está viendo ya el noticiero, Gloria, no lo estamos viendo. Ay, José, es profe, le digo que ponga más despacio. No, tranquilo. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta, chicos? Vamos a preguntar todo lo que nos queramos, ¿no? Ahora no nos vemos, o sea, sin ninguna vergüenza. Tomás, ¿querés agregar algo más? No sé, más bien le dejo a los jóvenes si es que tienen alguna pregunta sobre lo que desarrollaste. Pero para mí está todo espectacular. Gloria, ¿querés agregar algo más?
Profe, no sé si querés que pase el videíto donde están estas láminas. Sí, puede ser. Voy a hacer una pregunta. Voy a hacer una pregunta a los participantes. A los participantes. ¿Alguna vez les ocurrió que abren la canilla y sale el agua blanca en sus casas? Sí. Creo que en Asunción así. Sí. ¿Cómo? En Asunción, ¿Cómo? en un edificio todo el tiempo es así el agua. Todo el tiempo es así el agua. ¿Qué les parece que eso, después de escuchar todo esto, qué les parece que puede ser? Eso no es por el oxígeno en el agua, no. ¿Eh? No sé. El cloro. 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 Ay. ¿Quién dice cloro? El aire, profe. Sí, el oxígeno creo que es. Porque después se va. O sea que después de un rato se va ese color. Muy bien. El cloro y la cal, sí, mucha gente dice exceso de cloro, dice. Si el cloro hubiese salido, epa, ¿me escuchan? Sí, pero que te escuchamos. Bueno, si hubiese sido cloro, es porque es exceso de cloro, ¿verdad? Primero que el cloro es incoloro, no tiene color el cloro que se adiciona al agua. Entonces no va a salir. Puede ser la cal, entonces se hubiese sentido el tema de la cal. Y si ustedes ponen en un vaso eso, si ponen en un vaso, abran la canilla, pongan en un vaso, enseguida eso con el contacto con la atmósfera desaparece, ¿verdad? Sí. Se va. Y ustedes miran el fondo y si hubiese sido alguna sustancia, hubiese decantado en el fondo, ¿verdad? Si hubiese sido cal, por ejemplo. Uh-huh. Y no hay ninguna sustancia decantada en la base, en el fondo del vaso. Entonces no puede ser ninguna sustancia. Es aire, así como dijo la compañera, es aire que se produce, se produjo un vacío dentro de la tubería y entró aire, se formó, y esas son burbujas de aire que posteriormente con el contacto con la atmósfera desaparecen, ¿sí? Ese es el efecto del aire, nomás que estaba dentro de la tubería. No es ningún producto químico en exceso. ¿Está aclarado? Profe, Sí. entonces, ¿por qué tiene un color blanco? Por las burbujas de aire, hija. Por las burbujas de aire. Como la espuma de la coca. Ahí es muy buena esa, Gloria. Con los hijos van a andar tomando durante la cuarentena mucha Coca-Cola. Hay que hidratarse, pero con agua, ¿verdad, Tomás? O como la espuma del mar, entonces. En todo caso, Que llena de aire. Ahí ya está contestada la pregunta. Alguna curiosidad, duda, digan todo lo que puedan. Profe, ¿cuánto tiempo más o menos dura, digamos, el proceso de tratamiento del agua para que se potabilice así para consumo? Desde el momento en el que se extrae, vamos a decir, o sea que desde la primera extracción. O sea, de la toma hasta a la Sí, salida. sí, la el filtración. proceso ese que pasa ese al agua. ese proceso depende mucho de la capacidad que tenga de filtración y de decantación, la tasa de decantación que tenga esos elementos que están dentro del tratamiento. Pero normalmente, aproximadamente entre 6 a 12 horas. No lógicamente que no se siente porque es un proceso continuo. Claro. Pero si yo voy a comenzar, es más o menos esa hora para que salga un agua filtrada, ¿verdad? Entiendo, gracias, profe. Paso el videíto, tiene un poco de sonido.
poco más fuerte tu sonido. Más fuerte. Está disminuyendo el sonido. Ahí entra, succionaron y bombean a través de la tubería esa. Se distribuye a los floculadores y a los decantadores. Una vez decantada el agua, va ya a los filtros. Se filtran. Y esas canaletas que están ahí en la parte superior es la que almacenan el agua filtrada y ya eso ya por gravedad va a la parte de cloración. Se dosifica el cloro. Ahí están los cilindros de cloro en estado gaseoso que posteriormente por una acción eléctrica se hace líquida. Y ya va a la corrección y posteriormente va al reservorio. Del reservorio se impulsan a los centros de distribución, de los centros de distribución a los tanques elevados ya por gravedad a la red de distribución. No le hagan caso a esos números porque eso es para una cierta capacidad de planta. Ahí va a las redes de distribución y a las conexiones domiciliarias para las casas. Ahí termino. Ok. Hay otro video, Inge, el de Puerto Guaraní. Sí, si quieres pasar y hay tiempo todavía, se puede pasar. Este no tiene sonido. A ver. Esta es una planta compacta hecho en El Chaco. Puerto Guaraní, una planta compacta metálica. Creo que es de 100 metros cúbicos hora, una cosa así. Toma el río Paraguay y hacen el diferente proceso, los diferentes pasos del proceso que ya hemos explicado. Lógicamente, ¿por qué es compacta? Porque es en lugares muy estrechos se hacen todo este tratamiento. Como es, digamos, son pequeños caudales que se pueden hacer en plantas compactas. ¿Ok? Ahí están los dosadores de cal, los dosadores de la lechada de cal. Ahí está
eso que se dio con una tapa, es un caudalímetro para saber cuánto está saliendo. Y ese es el tanque elevado donde después de tratarse del reservorio se eleva al tanque y del tanque a la red de distribución. Excelente, Gloria. Bueno, Muy bien. te agradezco mucho, profe. No, por Y a la favor, gente. agradecerle a la gente por la hora y la paciencia, pero es la única cosa que podemos por ahora hacer. Yo creo que dentro de poco nos vamos a ver todos juntos de nuevo. Dios te escuche, Inge. Ya es muy largo esto. Ay, ay, ay. Bueno. ¿Hay alguna cosa que quieran preguntar o dejamos? Lógicamente, como dice la resolución del Consejo, esto es de modo informativo para no perder un poco la gimnasia de las clases. Ustedes de escuchar y nosotros de impartir, ¿verdad? Y yo quería agregar, esta es la primera parte de la clase de agua. Después vamos a continuar con la parte de otras fuentes. Exactamente, otra fuente. Esta es, tratamos de la agua superficial y la posterior vamos, no sé si, creo que la posterior va a dar, Gloria, otro capítulo y posteriormente vamos a dar de nuevo la abastecimiento de agua superficial y abastecimiento de aguas meteóricas. Sí, sí, profe. Así es, Tomás, ¿verdad? Así es, Tomás, si no estoy equivocado. Sí, profe, podemos seguir con la segunda parte de agua, de tratamiento de agua potable. Para Sí, seguir en la misma línea. Y para no perder el hilo, para que no pierdan el hilo los alumnos. Sí, cómo no. Vamos a preparar entonces para la próxima semana, la parte de abastecimiento a través de aguas subterráneas y meteóricas. Dale. Muy bien. Veamos Bueno, qué dicen. muchas gracias a todos. Gracias, Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe.